empecé, tenía yo como a los 14 años, 13, 14 años, tenía yo un programa de radio cada semana y así me empezaba a gustar. Ya a los 16 años, también escribía en el periódico, en El Sol del Bajío, que ustedes lo conocen. Antes de existir toda esta manera digital, estaba el periódico y entonces era El Sol del Bajío. Ahí yo escribía prácticamente todos los días en El Sol del Bajío. O sea, la comunicación ya la traía yo, aunque honestamente no era mi intención, no era lo que yo traía en mente en mi carrera, porque yo originalmente lo que quería era estudiar ciencias políticas y hacer una carrera diplomática. Pero pues francamente de Celaya, pues en Celaya, es más, en Celaya no había universidad. Estaba lo único que existía en mi época era el tecnológico, que sigue existiendo, pero pues no había, hoy tienen ustedes el privilegio de tener desde hace ya varios años una universidad ahí de este nivel, pero pues en mi época de jovencito pues no existía más que enfrente del Marista, pues estaba que sigue estando el tecnológico. Entonces, pero yo a los 16 años, por cuestiones de la vida, acabé viviendo en Guanajuato, dedicado a la comunicación, trabajando con quien era el gobernador de Guanajuato en aquel entonces, Luis Ducoy, y ahí empezó realmente. Yo salí a esa edad, prácticamente 16, 17 años, salí de Celaya y me fui a vivir a Guanajuato y ya nunca más regresé a vivir a Celaya. Digo, voy pues ocasionalmente porque mi madre vive ahí, pero pues yo muy ocasionalmente voy. Pero así salí de Celaya, me dediqué a la comunicación, yo manejaba el área de comunicación del gobierno de Guanajuato y a los 18 años yo recibo la invitación de Emilio Azcárraga Milmo, en aquel entonces el dueño de Televisa, y vengo a México y lo primero que hago con un paisano también nuestro, que se llamaba Raúl Velasco, que ya murió, empiezo yo como productor de un programa que existía, un programa de variedades que duró muchísimos años, que se llamó Siempre en Domingo. Yo estuve muy pocos años ahí, estuve alrededor de 4 o 5 años, y de ahí, en el 86, es cuando me voy por primera vez a vivir a Los Ángeles, a lo que hoy es Univisión, no se llamaba Univisión, se llamaba SIN, y de ahí me voy a Europa. Y ya cuando regreso, pues ya ustedes vieron a todo lo que me he dedicado. O sea, sí he vivido la televisión, he vivido muchos cambios de la televisión, he vivido muchos mitos de los medios. A través de los años, incluso, pues durante muchos años no había otra manera de ver contenidos más que, y sobre todo en la provincia, en el interior del país, más que prácticamente 4, cuando mucho 5 canales de televisión. Llegaba el canal el 2, el 13, que en aquel entonces el 13, lo que hoy es Azteca 1, que era en aquel entonces un canal del gobierno, y veíamos el 5 y párenle de total. Tampoco había gran oferta, no existía el cable. Entonces cuando llega la televisión por cable, pues entonces se empieza a ampliar la oferta. Y cuando sobre todo nacen canales como HBO, canales que tenían grandes contenidos de películas, empieza el mito, ya se acabó la televisión. O sea, yo esto de que ya se acabó la televisión lo vengo escuchando hace 30 años. Así como que ya se acabó la radio. Cuando llega la televisión decían, ya se acabó la radio, pues ahí está la radio, ahí sigue. Y ya se acabó el cine. Y entonces, ¿qué pasó? Tanto la radio evolucionó como el cine evolucionó. Ahora, pues hoy no, con la pandemia, pero claro que todo ha ido evolucionando. Entonces, efectivamente, yo he escuchado mucho este tema de la televisión, insisto, a través de los años. Llega la televisión por satélite, entonces empiezan la mercadotecnia a decir, pues ahora tú puedes recibir en tu casa 500 o 400 canales de televisión. O sea, lo reciben. La realidad es que, por ejemplo, yo cuando llega Sky, pues sí, tenía yo 200 canales de televisión, de los cuales me pasaba viendo todo el tiempo 3, de los otros y tantos ni los veía, ¿no? Ocasionalmente los veía. Entonces, ha venido evolucionando, ha venido cambiando. Luego, pues obviamente llegan las OTTs, primero llega la parte luego viene todo lo que eran las tiendas de video, que también son ventanas, porque entonces uno iba y rentaba a Blockbuster
iba y rentaba las películas. Entonces, pues todo eso es competencia, porque le quitaba tiempo a la televisión para que tú vieras particularmente los fines de semana películas o lo que tú quieras. Entonces te rentaban, ibas a la tienda, a Blockbuster, y rentabas tu película, te daban una vigencia, si no la regresabas en un tiempo, pues te cobraban una multa, lo cual le pasó a un señor que se llama Red Hastings. Este señor Red Hastings resulta que era un profesor matemático, un profesor universitario, va y renta una película a Blockbuster. Y entonces, pues, un profesor que traía su mente en otras cosas, pues se le olvida ir a regresar la película. Entonces, pues le cobran una multa que en aquella época, estamos hablando hace muchos años, le cobran una multa como de $100, que pues era una buena lana, le cobran una multa por no regresar la película. Y entonces él dice, qué manera tan ineficiente de operar. Entonces este señor dice, pues se le ocurre crear una compañía que entonces te mande tus películas a tu casa y te dé la oportunidad de que con una cajita, con un sobre, tú puedes regresar la película y el número de películas que quieras. Y esa compañía, pues él le puso como nombre Netflix. Y era una compañía, pues que lo único que hacía era precisamente ser un distribuidor de entregarte contenidos en tu casa y tú los regresabas y así te ahorrabas una lana de que no te fueran a multar. Cuando su compañía empieza a crecer su compañía, ya era una compañía importante que valía $40 millones su compañía. O sea, imagínense nomás cómo el área de oportunidad que un profesor universitario encontró, pues resulta que dice, pues yo para qué quiero esta compañía, yo ya logré el objetivo de crear un sistema, pero pues yo mejor se lo voy a ir a ofrecer a Blockbuster. Y él va con el director general de Blockbuster y con el consejo y les dice, les vendo mi compañía. Y entonces la mente miope de los que estaban en Blockbuster dijeron, el tema digital ese no va a funcionar, porque él decía, es que ahora ustedes van a poder, yo ya puedo mandar los contenidos de manera por el internet, yo ya le puedo rentar a las casas y dejarle una vigencia y puedo rentarles eso. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Pues que obviamente lo mandaron a la goma y pues resulta que Blockbuster se quedó de ser una compañía que tenía prácticamente 2,000, por lo menos 2,000 tiendas en los Estados Unidos y otros tantos en el mundo, pues creo que lo único que queda es una tiendita emblemática en Alaska de lo que fue eso, porque desapareció la compañía y pues ustedes saben lo que hoy es Netflix, una compañía que vale $70,000 millones, o sea, vale más que cualquier cadena de televisión de los Estados Unidos, por una idea de un profesor de universitario que decía, qué manera tan ineficiente de que yo tenga mis contenidos. Entonces, con esto se abren oportunidades. ¿Y qué les quiero decir con esto? La televisión hoy, que es un punto en el que estamos hablando, efectivamente digital es un gran medio, pero para nosotros y desde mi perspectiva, no es una competencia, es un complemento. Hoy la televisión, que sigue siendo en el mundo el medio más grande y masivo, que llega a millones y millones de ojos todos los días, sigue siendo muy relevante. Incluso en Estados Unidos, donde existen N cantidad de oportunidades y de formas de ver contenidos. Yo creo que si hay un lugar en el mundo donde la parte digital ha evolucionado, es precisamente los Estados Unidos. Y les voy a dar un ejemplo, ya yéndome a México. En México, yo estuve varios años viviendo fuera de México. Cuando yo regreso hace 3 años a trabajar por invitación de los señores Salinas a Televisión Azteca, yo dije, pues me voy a encontrar una crisis, porque yo de hecho, a través de esta compañía que mencionaba Víctor, en la que yo estuve, tenía yo un grupo de socios, entre ellos uno de mis socios era Gazalarraqui, que ustedes lo deben conocer como jóvenes, él es
él es muy joven y él fue creador de Club de Cuervos y de Los Nobles, en fin, es un gran creativo. Y éramos socios, él y yo y otro grupo de jóvenes. Y entonces lo que hicimos durante un año, ese año de mi Inter, cuando yo salí de Univisión y antes de llegar a Televisión Azteca, nosotros dábamos asesoría a televisoras en el continente para que hicieran su transformación digital, para que entendieran, porque claro, los viejos dinosaurios de las televisoras, los que programaban en las televisoras, pues ya eran gente de muchos años que no entendía que a los jóvenes y a las nuevas generaciones había que hablarles de otra manera y por otras plataformas, y que no estaba peleada la televisión con las plataformas digitales ni con esta nueva forma de comunicación. Por consiguiente, fui descubriendo pues, que en realidad lo que yo pensaba, porque en Estados Unidos sí ha bajado el número de horas que una persona le dedica a la televisión, vamos a llamarle al broadcast, que es la televisión abierta, porque vamos a dividir, una cosa es la televisión abierta, otra cosa es la televisión de paga, y luego obviamente las plataformas digitales. Claro que ha bajado en Estados Unidos. En Estados Unidos el promedio que le dedica una persona a ver, excepto cuando hay Super Bowl o la Serie Mundial o eventos de gran magnitud que no se encuentran en el streaming, excepto en esos casos, en el día a día más o menos le dedica una hora a la televisión abierta, a la televisión comercial, al broadcast. En México, y estos son datos que les doy recientes que tengo, una persona consume al día más o menos 9 horas de contenidos. Ustedes, a lo mejor incluso, o cualquiera de los que estamos en este momento interactuando. Y les voy a decir qué incluye. Incluye correos electrónicos, incluye WhatsApp o Telegram o la plataforma que quieran, incluye SMS, incluye redes sociales, que no me imagino que no se meten, pero bueno, incluye redes sociales, incluye OTTs, las OTTs, o incluye Netflix o Amazon o la que ustedes quieran, incluye televisión de paga, los canales de la televisión de cable, e incluye televisión abierta, que son los canales líderes comerciales que ustedes conocen. Bueno, todo eso en el día pues llega a sumar más o menos en el promedio en México 9 horas que le dedica una persona a consumir contenidos. ¿Dónde está la sorpresa? De esas 9 horas, 4 horas es el promedio que una persona le dedica a la televisión abierta, de las 9. Eso les habla a ustedes de que la televisión está más viva que nunca. Que mucha gente, efectivamente, multitask, está viendo en la pantalla de televisión y está al mismo tiempo interactuando en su celular de una u otra manera, incluso con relación a los contenidos que está viendo, en fin, lo que sea. Otro punto importante también es lo que hicimos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros cuando yo llegué aquí? Por años, lo que era el Canal 13, que hoy es Azteca 1, pues llevaba una competencia con Televisa y particularmente con el Canal 2 de contenidos, o sea, parecía un copy-paste, entonces tenían novelas, tenían su esto, eran programaciones muy iguales. ¿Qué hicimos Benjamín y yo? Decidir cambiar la estrategia. Y entonces nos arriesgamos, porque hoy lo que hay que hacer, y siempre en la vida hay que hacer, es arriesgarse, es innovar. O sea, lo mejor, y ustedes son el futuro de este negocio, lo mejor es siempre arriesgarse, innovar y ser disruptivo. ¿Qué hicimos con Azteca? Después de que tenía una fórmula de programación donde la gente estaba acostumbrada a que había ficción y además ciertas novelas por la noche, pues cambiamos y decidimos que Azteca 1 se convirtiera prácticamente hace 3 años en lo que nosotros le llamamos Live TV, televisión en vivo.
¿Qué hicimos con esto? Pues el primer gran producto con el que innovamos, porque fuimos innovadores en ese sentido y fuimos extremadamente disruptivos, se llamó Hexatlón. Un programa que no hay otra manera de verlo más que en la televisión abierta, más que en Azteca 1. Es decir, ¿y qué nos llevó a eso? A que más del 55% de la audiencia de Azteca 1 pasara a ser de menos de 35 años de edad. O sea, con esa innovación y siendo disruptivo, nadie se podía imaginar, nadie, nadie. Es más, si a mí yo mismo lo hubiera visto hace 10 años o 5 años atrás, de pensar, es que una competencia de alto rendimiento que dura 3 horas todos los días va a tener prácticamente el mismo, va a tener más rating que las novelas, porque tiene obviamente 3 y hasta 4 veces más rating que lo que nosotros teníamos en esos horarios, pues nadie lo hubiera creído, nadie lo hubiera apostado. Pues es un producto que es tan exitoso que dura 6 meses. O sea, ya vamos en el mes 5, con los mismos niveles de audiencia. ¿Y qué provoca eso? Cuando nosotros analizamos la información, vemos que incluso ingresa gente que normalmente, como ustedes, no están acostumbrados a ver la televisión abierta, que crecieron y se han ido formando en otra cultura. Pues entonces, esa es la manera en que nosotros hemos podido conectar. Y entonces, las telenovelas de nuestro competidor, las telenovelas, su público, nomás para darles idea, su público promedio es de 50 años para arriba. Ese es el público que ve las telenovelas. Mientras que los otros canales, mientras que la oferta de nosotros, pues obviamente tenemos una gran influencia con audiencia que va de 50 para abajo, incluyendo muchos jóvenes, incluyendo muchos niños. El otro día me decía un amigo, me decía, oye, mi hijo nunca ve la televisión. Y el otro día me reclamó que por qué él no podía ver, que por qué él no puede ver en Netflix Hexatlón. Le digo, exactamente por eso. Porque entonces ya nosotros con Azteca 1, la televisión, nosotros no estamos compitiendo con Televisa, ni estamos compitiendo con el Canal 2. Nosotros estamos compitiendo con el streaming. Esa es nuestra verdadera competencia, el streaming. Y eso es a donde voy con esto. Los grandes eventos, el Super Bowl, ustedes lo van a ver el domingo, que ocurre, los grandes eventos, particularmente deportivos, de competencia, todavía se ven en la televisión abierta. Por eso la televisión abierta está más viva que nunca, porque no hay otra manera más que verlos así. El streaming está como para hacer catch up y para ver series y para dedicarle un buen rato para otra forma de contenidos. ¿Qué hizo toda esta evolución? ¿Qué hizo toda esta evolución? Abrió muchas oportunidades. Antes, cuando nada más existían los canales de televisión, pues entrar a trabajar un canal de televisión y aportar ideas en un canal de televisión, créanme que no era nada fácil para un joven. Pues hoy resulta que no. Hoy resulta que lo que más se necesita es sangre joven. Se necesita sangre fresca, se necesitan escritores, sobre todo escritores. Mucho. En México estamos ávidos de escritores, de generadores de ideas, de creadores de conceptos. Nosotros no podemos quedarnos en este país como estamos en los contenidos. Tenemos que evolucionar. Y son gente como ustedes, jóvenes, los que van a generar ese cambio, los que necesitan generar ese cambio. Y necesitan atreverse, y necesitan arriesgar, y necesitan, yo uso mucho la palabra porque además el público de Azteca es un público muy demandante. Nosotros tenemos un público muy demandante. Al público de Azteca lo que más le gusta de Azteca es que esta empresa desde sus raíces ha sido una empresa disruptiva, diferente. Tenemos, por decirles, la marca de Azteca Deportes con nuestros comentaristas, los mejores comentaristas que existen en América Latina. O
sea, nos envidian otros canales de televisión con lo que tenemos en Luis García y en Martinoli y en todo ese equipo deportivo. Hemos innovado en la hexatlón, fue en los años recién, fue un fenómeno. Miren, yo no recuerdo un fenómeno similar que haya habido en la televisión, más que cuando existió el primer Big Brother en México, hace más o menos 20 años, que francamente fue un gran fenómeno, nada más que en aquella época no tenía las redes sociales ni el digital la penetración de hoy. Hoy, Hexatlón logró exactamente convertirse en un fenómeno similar, nada más que ahora con el añadido de redes sociales y de otras competencias, ¿no? Entonces las oportunidades son grandes, ¿no? Las oportunidades que existen. Y la televisión, insisto, sigue más viva que nunca. La gente sigue consumiendo televisión. No, ya no es como antes, digo, como en la época en que los papás de ustedes pues, convivían con sus papás y entonces sí existía mucho y a lo mejor en algunas casas de ustedes existe, había un ritual prácticamente que reunía a la familia a ver determinados programas de televisión. Era la forma de ver en familia contenidos, era la forma en que hasta la abuelita y los papás y vamos a ver esto. Y no solamente el fútbol, había ciertos eventos, ciertos programas, se reunía la familia. Hoy en día es distinto, en muchos hogares es distinto, porque es claro, porque cada quien consume lo que quiere consumir. Pero nosotros también en la televisión abierta hemos aprendido y hemos desarrollado que también a través de este aparatito llevamos nuestros contenidos a donde quieres verlos, a la hora que quieres verlos. Y tenemos aplicaciones que te permiten seguir viendo nuestros canales en los móviles. El mayor crecimiento que ha habido en México, además de lo que les estoy hablando de las horas de consumo de contenidos, sin duda es el smartphone. El smartphone va en ascenso, mientras que la televisión de paga va en descenso. Esa es una tendencia real. En Estados Unidos el tener el cable, francamente, es muy caro. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Que si tú te das cuenta, pues un sistema de cable te da 100 canales, voy a decir 100 canales. Cuando tú te pones a analizar qué ves, en realidad ves 4 cuando mucho. A lo mejor si ves 5 es una maravilla, ya excepcionalmente. Entonces tú dices el costo-beneficio. Entonces, ¿qué hizo mucha gente? Canceló su sistema, fortaleció su Wi-Fi, tienen una antenita digital donde reciben los canales de televisión abierta, porque reciben o Roku o usan plataformas de ese tipo, donde siguen viendo los canales locales porque siguen queriendo ver las noticias y cómo va a estar el clima y cómo está el tráfico. Entonces siguen viendo la televisión, pero usan su Wi-Fi para ver YouTube o para ver tal o para ver tal. Entonces, eso es una realidad que está pasando particularmente en Estados Unidos y que empieza a ocurrir en México. Ahora, efectivamente, llega un momento que dices, pues ya, a mí me ha pasado, yo consumo contenidos hasta dormido, entonces veo todo lo que me encuentro, pero sí, luego digo, pues ya me los agoté, ya vi todo lo que quería ver, entonces sí el balance es importante. Entonces, lo que sí está ocurriendo ya, sin duda, Frida, en muchas partes del mundo, es que en una misma aplicación, en eso, tú vas a poder tener la opción de tener muchos contenidos. O sea, tú vas a poder tener televisión abierta, como lo mismo que vas a poder tener OTTs. O sea, una persona, tú vas a poder ser tu propia, hablo tecnológicamente, tu propio programador. Tú vas a decidir tu menú y vas a decidir, a lo mejor quiero ver Hexatlón, pero terminando Hexatlón quiero ver Netflix o terminando quiero ver esto en YouTube. O sea, eso es una realidad, hablando tecnológicamente. Ahora, a nivel de contenidos, ¿dónde está la tendencia? Hay 2 tendencias que yo veo. Una, que el televidente dejó de ser desde hace mucho tiempo el televidente pasivo, al cual lo único que hacía era, le dan esto y lo ve y ya. El televidente hoy, el televidente de cualquier contenido, de cualquier plataforma, ya no quiere ser pasivo,
quiere ser protagonista. Por eso ves que todas las competencias y todos los realities y todo eso tienen gente real, porque ya nada más no es el televidente el pasivo, ahora los protagonistas son los televidentes y los grandes protagonistas de los grandes programas y de los grandes fenómenos desde hace mucho tiempo son los propios televidentes que luego se convierten en celebridades, ¿no? Entonces, esa es una tendencia real. La otra es ir entendiendo y ir viendo. Te voy a decir, la gente, yo crecí escuchando, es que la televisión tiene que darle a la audiencia lo que quiere. Escuchas ese mito. O vas a decir, Netflix, en realidad la responsabilidad de un medio es anticiparle, llegar con contenidos y pensar que esto es lo que debe ver la audiencia, que esto es lo que quiere la audiencia. Entonces, por eso, el ser disruptivo, el ser innovador, de repente te encuentras grandes fenómenos porque dices, ¿y esto de dónde salió? Porque te estás anticipando. Si tú sigues, no es verdad. Y otra cosa que es importante, que ha ido evolucionando. Por ejemplo, no hay que perder de vista que cualquier medio, sobre todo en el medio de la televisión o el cine o las plataformas o las series y todo, obedecen a algo. Nosotros, si ustedes en comunicación tienen esa responsabilidad, esto es un juego de emociones. Nosotros trabajamos para las emociones de las personas. Nosotros tenemos que ser capaces de provocarles catarsis. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho y les voy a dar este ejemplo. Hay veces que para ir al cine, digo, en mi subconsciente, en realidad yo estoy buscando algo para llorar, porque mi necesidad emocional, tengo ganas de ver, y no es que sin querer, mi subconsciente me lleva a escoger una película y de repente estoy berreando a media película. Y digo yo cuando termina, qué maravillosa película, vine a ver, claro, yo mismo, mi mente, mi emoción interna tenía una necesidad de hacer catarsis, Frida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mismo escogí desde el subconsciente lo que yo quería. Si me quiero reír, voy a escoger la película. Y si no sé lo que me pasa, de repente digo, puta, qué porquería de película vine a ver, porque no supe escoger lo que iba a provocar a mí una catarsis. Pasa lo mismo en la televisión. Tú tienes que estar provocando emociones con la audiencia, generándole emociones que además van evolucionando en el día. El día empieza pues muy light, así como nuestra alimentación, pues comemos ligerito, ligerito, desayunamos ligerito y luego comemos así. Pues va subiendo la intensidad de nuestros alimentos y nuestras necesidades y el gran clímax emocional llega en lo que se llama el prime time de la televisión, que es donde tienes que ofrecer contenidos que emocionalmente estén al mayor, alto nivel. Y luego viene una despresurización, que normalmente te lo da la comedia, ya no los noticieros, porque esos no te despresurizan, esos pueden ponerte emocionalmente hasta peor, pero vamos a decir, viene una despresurización en la televisión que te lleva a relajarte y que te vayas a dormir. Entonces, satisfaces emocionalmente a la audiencia que hace catarsis. Entonces, es muy importante entender esto porque forma parte de un juego de emoción. Todo medio y todo contenido es un juego de emociones. Les voy a dar un dato. Más o menos en México existen en todo el país, o sea, nuestra población, 34 millones de hogares que tienen una pantalla. Todavía le llamamos televisión por ahora sí que por naturaleza, por costumbre, pero en realidad pues hoy son pantallas. Hay 34 millones de hogares conectados, de los cuales más o menos, yo les diría, es una cifra que no es precisa, pero más cercana, yo creo que 6 millones, bueno, voy a ser exagerado, 8, me voy a ir así, porque como no hay cifras publicadas, porque
no lo publican. Nosotros calculamos que más o menos de esos 34 millones, 8 millones tienen otras plataformas. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría del país sigue viendo televisión o sigue viendo, y los que ven incluso televisión de paga, lo primero que hacen es ver en televisión de paga los canales de la televisión abierta. Y los canales, lo que escuchaba hace un rato es cierto, que comentaba, los canales Fox y Warner, todo eso, representan audiencias muy pequeñas porque son repetitivos los canales de cable. Su concepto es repetirte hasta el cansancio la misma serie y hacen un loop que en 15 días ya la serie la viste como 50,000 veces. Entonces, no es competencia, es un complemento. La realidad, por ejemplo, que sí tenemos estudiada, es que el día en que más se usa Netflix o Amazon es el sábado, o quizá incluso el domingo, que te permite hacer catch up y entonces es cuando agarras y te pones a ver 3 o 4 horas de una serie. Eso es, pero entre semana el hábito es completamente diferente. Para nosotros, al contrario, son una gran plataforma de promoción. Por eso yo les digo que todo lo que es digital, bueno, es más, si tú te metes a Netflix o Amazon, vas a ver que ellos transmiten novelas que nosotros hemos producido. O sea, te encuentras, el otro día estaba viendo Netflix. Acabamos nosotros de transmitir el año pasado Betty la Fea, la original que tiene, es de muchos años, pero que es un producto icónico. Pues tenía un año en Netflix y las audiencias que nos dio a nosotros en televisión abierta fueron altísimas. Es decir, Netflix también vive de los contenidos que se producen en la televisión. Para un programador o para el director de un canal de televisión hay muchas herramientas. Lo que más escuchan ustedes es el famoso rating, que en realidad el rating nació como una moneda de cambio que usa la gente de ventas con los clientes. Es una moneda de cambio, decir, yo estoy teniendo tantos ojos y recibo tantos millones de ojos, por lo cual yo te voy a cobrar tanto. Pero nosotros, para un programador, no, el rating no es la palabra de Dios. Yo creo que para un creativo, para un programador, para un productor, la clave principal es, primero, su sensibilidad personal, su intuición. Los grandes productores, los grandes directores, los grandes creadores, es decir, Guillermo del Toro no se basa en grandes estudios, se basa en su sensibilidad para crear sus contenidos. Igual es en la televisión. Los grandes, los que manejan el negocio de la televisión, van mucho con lo que yo le llamo la sensibilidad que está en la piel, lo que te rodea, tu hábitat, ustedes, sus amigos, lo que escuchan, lo que ven. Por eso los creativos lo que tienen que estar viendo es qué está ocurriendo en su alrededor. ¿Qué ves que te gusta? Si tienes un hermanito más chiquito, pues qué es lo que le está gustando o qué es lo que está buscando, o los más grandes, todo eso, ¿no? Ahora, herramientas que usamos. Mucha de investigación antropológica. Hay una empresa que se llama Bitácora Social que nos permite entrar directamente a un número determinado de hogares, muestra, y nos permite ver cómo viven esas personas, cuáles son sus gustos y por qué, y cuáles son sus estímulos y qué es lo que buscan. Tenemos obviamente una herramienta de ratings que se llama HR, hay otra herramienta de ratings que se llama Nielsen, que ahí te permite ver demográficamente, te dice tal programa, los porcentajes de audiencia, te dice del 19. El 19 a 44, este demográfico, para que lo sepan ustedes, el 19 a 44 es el demográfico más codiciado en el mundo, porque es los jóvenes y ya los maduros y son los del poder adquisitivo. Es donde está el mayor poder adquisitivo. Entonces, tener audiencias de 19 a 44 es fundamental en la televisión. Los americanos
rigen sus contenidos en el 1944, a pesar, les voy a dar, fíjense nomás cómo ha cambiado en Estados Unidos. En México no, porque en México el promedio de nuestra audiencia es más o menos de 36 años de edad, en el caso de Azteca. En Estados Unidos, las cadenas tradicionales ABC, CBS y NBC, más o menos el promedio de edad de su audiencia es entre 60 y 62 años de edad, lo cual les habla a ustedes de que las otras plataformas sí les han comido un terreno importante. En México no, y en México no, también tiene que ver con nuestra cultura, y tiene que ver con nuestra cultura porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos acostumbrados a la cultura de familia. Los jóvenes en México vivimos, hay una cultura de vivir muy cercanos a la familia. La célula fundamental es la familia. En Estados Unidos no, en Estados Unidos ya cuando se va a ir a la universidad, es más, ya lo están sacando de su casa los papás para que haga su vida. Entonces, y por eso ven, pues se van y se van a la universidad y ya no regresan más que para la cena del Día de Acción de Gracias y hacen su vida. Entonces, culturalmente es completamente distinto, por un lado. Y el poder adquisitivo es otro. La televisión abierta, pues es gratuita y la gran mayoría de nuestro país, pues tiene muy poco acceso a otras plataformas por su cuestión económica. Entonces, por eso la vida de la televisión abierta es muy grande en México y es a largo plazo porque tiene que ver por cuestiones culturales y por cuestiones económicas. Marcela. Y la otra que usamos, obviamente, son focus group. Hacemos focus group, piloteamos conceptos, analizamos conceptos, pero simplemente para reafirmar, para blindarnos. Pero en realidad yo te diría que la sensibilidad y la intuición juegan un papel muy importante. Yo lo primero que les diría, y les voy a hablar de manera personal, yo hablo desde mi manera personal. Primero, uno tiene que amar lo que va a hacer. O sea, tiene que amarlo y meterle mucha pasión. O sea, y enfocar. Si ustedes en comunicación, a lo mejor uno de ustedes pues le llama la atención el cine, el otro le llama la atención a la ficción, a alguien de ustedes le gusta la comedia. Hay otros que dicen, pues es que yo quiero hacer cine y televisión y quiero también hacer para Netflix y me gustaría. No, enfocarse en algo en lo particular. Enfocarse, es muy importante enfocarse, porque si ustedes llegan a una entrevista de trabajo y dicen, pues es que te tengo varios proyectos, mira, te puedes hacer esto, te diluyes. En cambio, presentar uno o dos proyectos o una o dos grandes ideas, pero grandes ideas muy enfocadas, muy bien sustentadas, es lo mejor que se puede hacer. Y ese es todo, el talento se siente, el talento en la entrevista, en cualquier entrevista de trabajo, lo fundamental y lo más importante que uno siente es si esta persona ama y tiene pasión por lo que hace, en la forma en que vende un proyecto. La forma de vender tu proyecto, de vender tu idea, es muy fundamental. Muchas gracias, Alberto, por habernos regalado esta charla. De verdad, estamos pues muy contentos de haberte recibido esta mañana de manera virtual. Ah, mira, qué buena onda. Bueno, ahí está un pequeño reconocimiento que te voy a hacer llegar vía Muchas gracias. único. No, Me permito agradecerte a nombre de la maestra Claudia, que se tuvo que retirar porque tenía clase, pero la Universidad de Celaya te otorga este presente reconocimiento a ti, Alberto Ciurana, por tu valiosa participación impartiendo el webinar Los retos de la televisión 2021 al cuerpo docente y alumnos de la licenciatura en Comunicación y Medios Audiovisuales, Celaya, Guanajuato, a 5 de febrero del 2021. Muchas gracias, Alberto. De corazón se los agradezco mucho. Les deseo magnífico fin de semana.